A los cuatro vientos. Cuatro profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Nuestro deseo para todos los que están en sintonía a esta hora en A los Cuatro Vientos, con Tirsa María Sáenz, Javier Reyes Salva, William Grisby Vado y su servidor Néstor Espinosa. Placer como siempre. Casi en agosto. Casi en agosto. Para todos los efectos en agosto. Hoy es 30, ¿no? 30 de julio. Prácticamente ya el penúltimo día estamos arrancando el penúltimo día del séptimo mes. Nos quedan nada más 5. O sea que en julio hicimos 5 programas. Casi siempre hay casi siempre hay 5 semanas, ¿no? 5 lunes, más bien. 5 lunes, más que 5 semanas. Así que nos sale extra este mes, pues. ¿Verdad? ¿Por qué se ríe? Si viera que sí. ¿Por qué se ríe el patrón? 31 de julio el día de San Ignacio, ¿no? San Ignacio de Loyola. Y también cumple 60 años, creo que cumple ya la Lula. El 31 de julio. Felicidades a la Lula anticipada. Eduardo José Marchena Rodríguez nos ve desde Japón, así es que saludamos porque debe estar casi de noche, ¿no? ¿Cuántas horas hay de Japón? ¿16, 18? 16 debe ser, ¿no? Chocho, mano. O sea que son allá las 9 de la noche. Allá no es el sol naciente, no, la noche naciente, ya pronto, si no es. Bueno, arranquemos pues. ¿Alguien tiene algo de deportes para no perder la costumbre de los deportes? ¿Cómo salimos en los centroamericanos? Los centroamericanos del Caribe. ¿Cómo teníamos que salir? Mal. Sí, no nos fue bien. ¿En béisbol estás hablando o porque...? En béisbol, fíjate que yo no lo vi mal. Porque no me hagas esa cara, déjame terminar de hablar. Tan de mañana, Javier. Mira, la selección entrenó solo 2 semanas. El Pomares se suspendió en abril. Eran 2 cosas ahí. Mientras los otros países entrenaron sus selecciones. Aquí jugaron interescuadra y un jueguito con el Bor y otro jueguito con los tantos. Ahí, esa fue toda la selección. Y bueno, por lo menos quedaron en la ronda, en la clasificatoria para los Panamericanos, porque solo 2 clasificaban de manera directa para los Panamericanos en Perú, pero ellos ahí van, pues. ¿Cuánto ganó? Ganó 3 ganó. Le ganamos a Puerto Rico, a Panamá y a Venezuela. Puerto Rico, Panamá y Venezuela, creo, sí. Pero, y el resto de deportes son 4 medallas de bronce. Y fueron el remo, que nos dieron la grata sorpresa, ¿te acordás? En los centroamericanos. Karate, taekwondo. Ahí parió. Ahí. El boxeo está empezando, ¿no? El boxeo... eliminaron, por lo menos sí. Mica lo eliminaron. Pero eso es lo que podíamos esperar, pues. Bueno, yo creo que seguir justificando el béisbol ya no puede ser, ni siquiera porque tengas una guerra encima, pues son profesionales, viven jugando todo el año. Cierto, no se tuvo pero el béisbol es así, con entrenamiento, con paz o en conflicto. El béisbol no está bien, y no está bien, hay que buscar las razones del por qué no está bien, pues eso no... Pero si vos obvias eso, es porque, o sea, querés buscar algo para echarlo en cara, pues no sé, pero eso son razones válidas. Es decir, aquí el Pomares se suspendió en abril y fue correcto, y es correcto. Y tener un equipo con 2 semanas de entrenamiento que
o sea, no le sacas paso mientras los otros llegan en mejores condiciones. Mira los cubanos estaban pegando el grito al cielo. 2 derrotas seguidas. El grito al cielo y incluso en el medallero general no le fue nada bien a los cubanos. En tercer lugar, ¿no? Bueno, lugar. Le falta todavía. Sí, pero no le fue nada bien, ya no alcanzan a México. México fue el rey, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, dice Marchena que son las 8 de la noche en Japón. 8. Son 15 horas entonces. Y Checho Alfaro no se queda atrás, dice saludos desde El Sauce. Y Brenda Gómez desde Madrid, España. Gracias a todos, ¿verdad? Ahí seguimos después. Bueno, eso. Pero seguramente tanto en Japón como en Madrid y en El Sauce comparten esto de no nos alienta mucho la selección de béisbol. En cualquiera de las circunstancias, ¿no? ¿Y cuándo es la ronda para los Panamericanos? No sé, fíjate, no sé, pero es fuerte. Va a Canadá, creo que van a los Estados Unidos, no sé cuáles son 5 países, pero es fuerte. Ahorita clasificaron Cuba ahí. Puerto Rico, que son el primer y segundo lugar. Cuba y Puerto Rico. Cuba, que ayer ganó la medalla de plata, pero la medalla de plata. Bueno, sí, en que béisbol, segundo lugar. Sí. Que será lo que se estaba jugando con Colombia, pero la ronda va a estar fuerte. Y acordate que en los centroamericanos tuvimos a gente importante. Estuvo Chesler, Ever Cabrera, que está yendo muy bien en México, la Liga de México. Elmer Reyes, que también es de los mejores que tenemos, Edgar Montiel, es decir, un grupo de gente que son importantes en el béisbol. ¿Y que no estuvieron en Barranquilla? No porque Chesler está lesionado. Ever está en México, Elmer Reyes también está en México. Y otros que están jugando fuera, pues que desde que suspendió el Pomares, entonces salieron a buscar cómo trabajar, que fue el caso del catcher de la selección nacional. Él estaba trabajando en los Estados Unidos y de ahí viajó a Barranquilla. O sea, hay que tomarlo en cuenta. Yo no estoy diciendo que son los Yankees, pero bueno, tampoco exageremos. Bueno, deseo mi saludo. Al Martínez en Ottawa les había dicho, pero aquí tenemos otros también. Leslie Estrada Palacio desde México. Oscar García desde Myanmar. Ahí son, dice, Birmania. Ahí son las 5:40 de la tarde del lunes. Y termina mi día de trabajo y paso inmediatamente a ver, dice. A los 4 días. Lejos. Qué maravilla. 5 y 10 de la tarde. Nicas por todos lados. Eso sí es diáspora, hermano. Diáspora. Y Jordán Valdero más dice desde arriba, saludos. Para que vean que estamos en todos lados. Gracias a todos. Sí. Bueno, mensajes al WhatsApp 76717168 para quien tenga interés en enviarnos sus comentarios, sus opiniones. 76717168. Son las 5:10 en la mañana, 2:10 en la tarde de este 30 de julio. Una semana comparada con las semanas anteriores de los últimos 3 meses, con un poco menos de violencia, por lo menos reducido el número de muertes en las calles. Me parece que ahora la semana más bien ha estado salpicada por la cantidad de detenciones y por los despidos. Y las declaraciones, diría yo, esas son las tres ¿La declaración grandes de quién? del presidente Ortega. Sí. Saludos desde Fort Wayne, Indiana, David Calderón. Su país de Estrada de Inglaterra. Bueno, para que disfruten. Nos están haciendo igual la boca. Qué barbaridad. Y entonces, no parece que la perspectiva sea la reapertura del diálogo, al menos no en el corto plazo, no parece. El cardenal Brenes ayer decía que ellos no cierran la puerta.
y el presidente Ortega en los avances que ha dado Oppenheimer de la entrevista que le hizo para la CNN, que se presenta hoy, entiendo, a las 7. A las 7 de la noche hora de Nicaragua, o a las 7:30, no sé. El presidente Ortega parece que desea incorporar entre los mediadores a organismos internacionales. Eso es lo que dice el adelanto, pero habrá que ver la entrevista qué es lo que exactamente dice, pero esa es la gran... Bueno, y el otro aspecto que también habrá que confirmar con la entrevista completa, pero le escuché al presidente Ortega que la cifra de muertos según el gobierno es de 195. Me parece que esa es la cifra que dijo, pues no te la confirmo, pero habrá que esperar la entrevista. Pues. Bueno, la expectativa en las últimas 2 semanas ha sido cuál iba a ser la contraofensiva del presidente Ortega en esta circunstancia. Entró como una tromba el 19 de julio, descalificando a los obispos y acusándolos de golpistas. Y posteriormente comenzó a dar entrevistas. Pues, veámoslo un poco en orden, ¿no? Entre las cosas que él ha hecho, porque definitivamente está entrando a una fase de propuestas políticas, nos gusten o no. Lo interesante es que después de descalificar a los obispos y de prácticamente decirle golpista y por gusto, injusto además e innecesario, al final no se va a poder deshacer de ellos, porque lo que le dice a Oppenheimer, de lo poco que hemos visto, más bien la columna, Andrés Oppenheimer publicó una columna en la que comienza con una pregunta inclusive provocadora, ¿no? Si el presidente está desesperado o si el presidente está realmente saliendo del hoyo, como dirían los narradores deportivos. Entonces, lo que propone es ampliar la mesa de mediadores, ¿verdad? Todavía no se ha referido a qué quiere de la oposición ni nada por el estilo, pero quizá esa es la propuesta más interesante, y por eso viajó el canciller Denis Moncada a Nueva York la otra vez para pedirle a las Naciones Unidas que se incorporaran como parte de la mesa de mediación. O sea, tendríamos obispos, si esa es toda la propuesta, representantes de Naciones Unidas, probablemente la OEA, y quizá él va a meter ahí a un alfil, una figura que es totalmente de él, que es Vinicio Cerezo del SICA, ¿verdad? Eso en materia de propuestas que él ha hecho, pues todos sabemos que la entrevista que le dio a Fox News lo que trataba era de ablandar el corazón del presidente Trump. Realmente nunca había visto algo tan ridículo como eso, ¿verdad? Dar una entrevista, la primera exclusiva que dio a una cadena, con el ánimo de que lo viera el presidente Trump, o con la esperanza que lo vieran, por lo menos le pasara un papelito, dice Daniel Ortega, que no seas malo con él y que lo trates bien. Y posteriormente le dio a Telesur una entrevista más dura todavía y menos despistada que la anterior. Y posteriormente pues hemos tenido estas otras dos, no sé cuántas más va a dar, ¿verdad? Euronews, que sale mañana, la versión en español, y la de Oppenheimer, que me gustaría ver qué tal lo trata. Oppenheimer no es un entrevistador como del rincón, pues, que es agresivo y hace preguntas duras. Lo he visto muchas veces y de su tono es bastante amable. Me imagino que fue una entrevista pues mejor que la bola pasada que le hizo la directora de Telesur, pero es interesante, pues se ha puesto ya blones en la mesa internacional, ¿verdad? Mientras el cerco alrededor de él se endurece más, pues la comunidad internacional está más dura con él que hace una semana o 2 semanas atrás. Rompo el hielo, pero barbaridad, todo el mundo vino desanimado hoy. Pareciera lunes. Desde Ohio nos envía saludos José Sánchez. Javier Cano dice, qué casualidad, ahora sí de entrevista a Daniel Ortega para decir mentiras. Saluda a su tocayo, Javier, y a doña Tirsa. A nosotros dos no. No. Y también René, que manda saludos, pero no dice el apellido ni de dónde. ¿Ah? Muchacho inteligente tiene. Pero bueno, lo que no, si no está claro
¿quiénes van a componer la mesa de mediadores? Menos aún que esté clara la agenda. Claro. Es decir, porque es que es como recomenzar, pues, me imagino yo, pues, porque bueno, para que haya un mediador, el mediador tiene que ser aceptado por las partes, ¿no? Es decir, no basta que el gobierno lo proponga, tiene que aceptar la otra parte. Es que hay una parte de la entrevista que le da Telesur donde se expresa muy bien de Brenes. Yo creo que él se sale... Por la otra parte, bueno, a menos que... Él se sale del discurso del 19 que hizo tabla rasa con todo, ¿verdad? Inclusive se lleva el nuncio, pues. No, pero pero lo mencionó a Brenes también en el discurso del 19. Sí, y también habló que no todos los obispos. Sí. Y exactamente, y habló de 2 endemoniados, ¿verdad? Pero en fin, él en la entrevista de Telesur ya es más directo a reconocerle. Él se agarra del concepto paz expresado por el cardenal Brenes para decir seguimos adelante. Y yo creo que esa base, eso es un hecho real, pues yo no lo veo sacando a los obispos de la mediación con todo lo que les ha dicho. Primero, el respaldo internacional que han tenido los obispos ha sido contundente, ¿verdad? Estoy hablando desde el Vaticano, pasando por gobiernos, por organizaciones. Y después de todo, pues la conferencia episcopal también ha sabido aguantar la pechada, no ha botado la gorra como en el estilo Nica, porque somos así, pues nos pican la cresta y inmediatamente todos salimos como gallitos de pelea, a ver, vámonos a la calle a resolver estos golpes. Me parece fundamental también que en todo este proceso, además de que se ha mantenido la coherencia de los obispos, la reacción de la gente ha sido también de apoyo a los obispos. La marcha del sábado, peregrinación más bien. Bueno, pero el sábado hubo 2 marchas, una a favor y otra no tanto. Hubo también en León, hubo en Matagalpa, también, hubo en diferentes lugares. El Frente hizo también en todas partes. Sí. Pero esa no tanto, al final de cuentas no era no tanto una contramarcha, es decir, en el sentido de oponerse al sentido de la marcha. Pero le apoyo a todos los que iban en esa marcha. Está bien, pero la idea de esa del sábado, por lo menos, hasta donde yo entiendo, era la celebración del natalicio de Hugo Chávez. Es la convocatoria, pero estamos hablando, Javier dice, bueno, la gente en una marcha de respaldo a los obispos, la otra marcha no lo respalda. Bueno, pero yo creo que los obispos deberían de aprovechar esta circunstancia para realmente empujar el tema del diálogo y hacer un verdadero papel de mediadores, porque no es cierto que no respondieron, ¿verdad?, al discurso del presidente Ortega. Hubo discursos, porque son discursos, en el caso de Álvarez y en el caso de, ¿cómo se llama?, de Báez, que fueron terribles, ¿verdad?, que fueron terribles, y no solamente como respuesta a lo que dijo el presidente Ortega el 19 de julio, sino que ese ha sido su papel, que lo quieran reconocer o no, pues allá quien no lo haga, pero han tenido una posición terrible en estos días de que le han echado más leña al fuego, que no ha sido discurso conciliador, que han trabado desde sus posiciones, también han trabado este tema del diálogo. Yo creo que todo ese respaldo del que se habla, pues a nivel nacional, internacional, de organismos, de todo el asunto, deberían de aprovecharlo para empujar efectivamente el diálogo que se hace necesario, que todo el mundo lo está pidiendo. Y yo insisto, pues, en el papel que puede hacer. Bueno, al nuncio le cayeron porque fue el 19 de julio a la plaza, como que llegó con bandera rojinegra y con camiseta. Pues todos sabemos el papel, su papel, y además ya dio todas las explicaciones que tenía que dar. Pero a mí me parece que esos 2 personajes pueden hacer la diferencia en este momento, pues, de este impasse que preocupa. Porque en la medida de que no se reanude el diálogo, de que no se empiecen a tomar cartas en el asunto o a poner las cartas sobre la mesa, en esa medida también hay más posibilidad de que vuelva la violencia, a las calles. Pues entonces yo creo que ellos deberían de entenderlo de esa manera, porque tampoco es cheque en blanco.
tampoco es cheque en blanco, pues ellos deben de saberlo, creo que lo saben, deben de entenderlo de esa manera y aprovechar todo ese capital político que tienen ahorita para realmente ser las personas que empujen este proceso. Yo lo veo así, pues. Pero lo cierto es que con todo, a mí me parece, tengo la impresión que no hay por ninguna de las tres partes, incluyendo la mediación, la voluntad en este momento de continuar el diálogo. Se ha dicho, vamos, la opción es el diálogo. De la alianza se dice, nosotros apoyamos el papel mediador de los obispos, ¿ah? El gobierno dijo lo que dijo, ¿ah? Pero ninguno de los tres ha mostrado realmente, me parece a mí, tengo yo esa impresión, que se quiera reanudar el diálogo ya. Que incluso tengo la impresión que en la calle el tema del diálogo ha perdido fuerza. No, la gente lo ve como la esperanza de resolver los problemas del país, sobre todo el tema de la violencia, que es lo que más nos mantuvo, bueno, la situación en la que estamos. Dice, fue la esperanza de la gente, es la esperanza de la gente. Es la esperanza, pero no en la forma en que ha ocurrido el diálogo hasta ahora, o lo que nos vendieron como diálogo hasta ahora, que no sé, pues a lo mejor tiene que ver con los actores, que si son nuevas personas, más mediadores, qué otras cosas se van a ver, por dónde vas a empezar, esas cosas, pues, pero el país tiene, algo tiene que haber sobre eso. Bueno, yo quiero ser coherente con lo que he dicho siempre de las encuestas, ¿verdad? Que a todas y con miedo. Este fin de semana conocimos de una encuesta de ética y transparencia. La presentó Roberto Curni. Ahí le preguntaron a las personas, ante la situación del país, ¿quiere usted realizar elecciones generales prontamente? El 79% dijo que sí. Le preguntaron, ¿cree usted que acortar el periodo presidencial es ilegal o inconstitucional? El 53% dijo que no. En la presente crisis, ¿cree usted que el presidente Ortega está actuando por el bien de todos los nicaragüenses? El 63% dijo que no. En la presente crisis, ¿cree usted que la conferencia episcopal está actuando por el bien de todos los nicaragüenses? El 77% dijo que sí. ¿Y ética y transparencia desde cuándo hace encuesta? Primera vez que voy, que ética y transparencia haga una encuesta. Digo, no es cierto. William, es un hecho, sí o no. Si la actitud ética y transparencia ha sido ese estilo, hacer encuestas. Si la actitud es descalificar todo lo que no me guste, por eso mismo lo descalificado. Yo sí. Siempre ha dicho que las encuestas no sirven para nada. Por eso lo dije. Yo no estoy avalando el 100%. Además fue una encuesta por teléfono, se usaron 2 call centers, 1.200 personas. Alguna referencia hay sobre esto, ¿verdad? Eso estemos claros. Pero yo más bien estaba comentando un poco picándole la cresta aquí a Néstor, porque él dice que el diálogo ha perdido fuerza en la gente. Yo creo que no. ¿Sabes por qué? Porque realmente el país no ha salido de la crisis. Está en una situación que a mí me parece inclusive mucho más peligrosa. Ese silencio a mí me tiene con los pelos de punta por una razón fundamental. El silencio como respuesta a esta campaña represiva del gobierno puede resultar por diversas alternativas. Una de ellas, como dijo Tirsa, retornar a la violencia. Y con las lecciones aprendidas, esto va a ser una cosa terrible, ¿verdad? Es más muerto y más todo lo que ha ocurrido. Entonces, no queda otro palo que ahorcarse en el diálogo. Ahora, si querés hacerlo de chicle, pues, el presidente Ortega tiene mucha experiencia y tiene la capacidad para hacerlo chicle y no llegar a nada, pero eso no va a resolver la crisis del país, ni va a salvar ya lo que ya se destruyó. De tal manera que yo sí veo buena voluntad en los obispos, yo sí veo buena voluntad entre la oposición, con la diferencia que la están echando presa. Bueno, la diferencia que el presidente... ¿No te acordás que nunca quiso quitar los tranques?
Ese es el peor cuento que se ha echado y el más sangriento de todos los que se ha echado el gobierno para justificar su ola represiva. Pero si la oposición firmó que iba a quitar los tranques y no los quitó. Los tranques se quitaron, ya no están los tranques y el problema sigue. ¿O no? ¿O ustedes creen que... vos me estás diciendo que hay buena voluntad de la oposición. Sí, yo sí veo buena voluntad. Es una prueba. Pero Medaron Bayrena está miembro de la mesa, está preso. El segundo jefe del movimiento, 19 de abril de Masaya, está preso y en proceso, él y su esposa. Y como ellos, hay cientos de personas que hoy están o encarceladas y están en proceso de juicio. Pero la oposición nunca ha tenido voluntad. Eso se llama buena voluntad, buena voluntad del gobierno. La oposición nunca ha tenido buena voluntad. La oposición llegó a golpear la mesa desde el primer día, ¿verdad? A golpear la mesa desde el primer día diciendo te vas, aquí no hay más cosas que discutir. Eso lo vimos. O sea, eso lo vimos. Y que cada vez las veces que se sentaban el mismo discurso, algunos decíamos, incluso me incluyo, me tienen harta, pues digan algo que empiece a dar luces para acabar con esta violencia, porque lo que llegábamos a ver era lo mismo. La oposición no ha tenido voluntad de diálogo. La oposición lo que llegó a decir fue andate, entreganos la llave. Eso, danos la llave de la casa y te vas, agarrar a tu mujer, a tus hijos, montate en el avión y te vas. Eso fue lo que dijeron. Siempre lo dijeron. Voluntad no ha habido. Por eso es que estamos en este punto. Y hablábamos la vez pasada, hay que redefinir el diálogo, hay que redefinir a los actores, hay que incorporar más gente, hay que incorporar a los partidos políticos. Apenas se dijo, hay que incorporar a los partidos políticos, le cayeron a palos a la gente del PLC. Es decir, no ha habido voluntad, porque creyeron y asumieron que le quedaban 3 días a Daniel Ortega. Creyeron que le quedaban 3 días a Daniel Ortega. No hubo voluntad. Si no, no estuviéramos donde estamos. Y en eso también tuvo su cuota o tiene su cuota la conferencia episcopal, porque no supo asumir su papel de mediador, y ahí están los hechos, y ahí están sus discursos, y ahí están sus actitudes. No toda la conferencia episcopal, 3 obispos, muy beligerantes, muy políticos, pero la verdad es que no ha habido, con todo, y que la gente, la mayoría de la población, y no creo que voy a ser atrevida, nos incluimos, vemos como la única salida. Es que es la única, Sí. No, es que en eso yo creo que todos estamos de acuerdo, pues. Cuando yo digo no veo que la gente tenga esperanza en que el diálogo pueda resolver, es la percepción que tengo de pláticas con muchas personas en la calle, ¿verdad? Que no han visto, por lo menos en lo que se ha hecho de diálogo, no han visto eso, las voluntades para poder realmente salir de esta crisis. Pero sí, efectivamente, estamos en una crisis, la crisis no ha terminado, la crisis continúa, se va a alargar por más tiempo, y eso depende mucho de los actores, del gobierno principalmente, qué tanto se va a alargar esto. Y digo del gobierno porque el gobierno es el que tiene la responsabilidad de la guía de este país, y por eso digo que en él descansa la mayor responsabilidad para la resolución de esta crisis. Pero lo cierto es que todos estamos involucrados, y digo todos los nicaragüenses estamos involucrados en la resolución de esta crisis, porque empieza desde nosotros mismos la resolución de esta crisis. Es decir, ya hay varias gente que ha hablado aquí, el mismo William en algún momento habló de la crisis en que se ha asumido la familia a partir de esta crisis política en el país, que nos ha llevado a dividirnos desde las familias. Yo creo que es importante ampliar la mesa de mediación. Y te voy a decir a qué otros sectores. Pues, para comenzar, las iglesias cristianas yo creo que ahí deben estar. Las iglesias evangélicas, porque todos son cristianos. Pero creo, o sea, el otro día estaba escuchando, no recuerdo a quién de los líderes evangélicos, que dijo que los obispos los vetaron, que impidieron que ellos fueran parte de la mesa de mediación. Pero creo que es importante que sean incorporados. Y yo creo que también aquí habría que empezar a hablar de temas que también son relevantes. ¿Qué pasa con los caribeños?
Los caribeños es una realidad que está al margen de todo esto y están sufriendo consecuencias de todo tipo y están totalmente al margen. Pues vienen las elecciones autonómicas el próximo año. ¿Qué va a pasar con ese proceso electoral? O sea, digo, también los caribeños creo que es importante tomar en cuenta como factor dentro del diálogo, no sé en qué calidad, pero creo que es importante. Solo a modo de recordación, bueno, si ustedes son sandinistas y si ustedes hubieran estado en los zapatos de Daniel Ortega el 16 de mayo, cuando habían 84 muertos, hoy van arriba de 500. Y si hubieran tenido de 500. Pues 400. No, hombre. 195, pues dale, pues había. Que 250 puede haber, pero es que hay una especulación con la cifra de muertos terrible. Podemos verlo después. Porque Álvaro Leiva, que es un delincuente metido de derechos humanos, ya inventó 450. La descalificación de nuevo, es decir, todo el que está del otro lado es malo, solo yo soy bueno. No, hombre. Pero bueno, yo no. Estoy especulando, yo les aseguro, y no les voy a hacer, ya no lo voy a hacer como pregunta, pero yo les aseguro que si ustedes hubieran sido el presidente de la República, cualquiera de ustedes hubiera sido el presidente de la República el 16 de mayo, pensando en lo que han vivido, pensando en que son miembros de esta sociedad, yo les aseguro que ustedes aceptan de inmediato disputar en elecciones la presidencia. Solo imaginar que iban a haber más muertos, valía la pena decir me bajo y a ver, discutamos los términos de esto, vámonos a elecciones. Yo pienso que cualquier demócrata lo hubiera hecho porque no valía la pena, no vale la pena mantenerse en el poder, en una silla presidencial, sabiendo que todos los días hay muertos, ¿verdad? Y el presidente Ortega lo hizo. En consecuencia, pues, eso se llama no tener voluntad política. Eso sí es no tener voluntad política. Por otro lado, recordemos, pedirle al presidente que renuncie no es inconstitucional. Por ningún lado la Constitución dice que es ilegal. Pedirle que adelante las elecciones tampoco es ilegal. Ya ha ocurrido en la historia de este país y con la Constitución de 1987 se adelantaron las elecciones. Entonces se reformó la Constitución y sí, se adelantaron las elecciones. ¿Y cuál es el golpismo? Pues, ¿cuál es el golpismo? Sencillamente el único que no tiene capacidad o no tiene voluntad de diálogo es el presidente Ortega, ya lo sabemos. Pero realmente no queda otra más que el diálogo, y si quiere convertirlo en una torre de Babel, pues allá él. Pero este país se sigue cayendo a pedazos todos los días hay muertos, todos los días hay una crisis económica, todos los días alguien se va al desempleo, todos los días hay una esperanza que se muere, y no hay manera de volver atrás ya, ¿verdad? Yo lo que siento es que siempre caemos en un círculo vicioso en lo que hablamos en el programa, pues, o sea, cierto, porque realmente no depende de nosotros el que vaya avanzando la cosa o que vaya retrocediendo. Nosotros solamente somos testigos, con una visión cada uno de nosotros, pero somos testigos, no somos protagonistas, en el sentido de que no tenemos ningún poder de decisión, ningún pito que tocar en ninguno de los dos lados, pues en ninguno de los tres. Es decir, pero siempre yo trato de alzar, pues a ver, hombre, vamos a entrar al séptimo mes, al octavo mes del año. Dentro de 2 días estamos en el octavo mes del año. O sea, nos quedan 5 meses para acabar esto. Ajá. Bueno. Para acabar el 2018. No, pues agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. 5 meses. Ok, en 5 meses, ¿qué puede ocurrir en este país? Pues, vámonos a la producción. Este es un país agropecuario, fundamentalmente. Efectivamente, las cosechas no han sido afectadas en la raíz, es decir, se sembró, hubo siembra, el invierno ha sido irregular. ¿Qué pasaría si la base productiva está intacta? Porque efectivamente la base productiva agropecuaria está intacta. ¿Qué nos pasaría si hubiera sequía? Porque si así que está intacta, estamos en crisis, ¿qué tal con una sequía? Otro elemento, a ver, ha habido una pérdida de empleo que se calcula no menos de 120,000, los empleos perdidos a partir de la crisis. Eso significa también un impacto descomunal en el INSS, descomunal. Si ya el INSS estaba en crisis, perdiendo 120,000 afiliados, yo no sé qué va a pasar.
eso va a significar un problema para todos los jubilados. Las pensiones van a ser tocadas, muy probablemente. ¿Qué va a pasar con los jubilados? Y si nos vamos ahora a la posibilidad de recuperar los empleos, ¿qué posibilidades reales hay? En estos 3 meses creo que el país lo ha sostenido, incluso hay algunos economistas que comparten esto, lo ha sostenido las remesas familiares. Ha habido un incremento de la remesa, de la cantidad de dinero que envían los trabajadores nicaragüenses que están fuera del país, y eso es lo que ha sostenido a muchas familias. Pero eso no va a ser secula seculorum, no es cierto, pues. Y puede incluso, aquí no podemos descartar crisis económica en otros países que derive en desempleo de inmigrantes, en Estados Unidos, en España, en Panamá, en Costa Rica, que son nuestros principales clientes, para decirlo de alguna manera, de la mano de obra nicaragüense. Es decir, ¿qué alternativas tenemos, pues? Eso es lo que digo. Lo que a mí me angustia, sinceramente, es cada vez que yo veo, corrieron a 1, corrieron a 2, corrieron a 30, corrieron a 8, hermano, que son familias que quedan sin ingreso. A lo mejor tienen deuda de tarjetas de crédito, a lo mejor tienen deuda de un préstamo, a lo mejor tienen deuda por una casa, a lo mejor tienen deuda por un carro o por una moto. ¿Qué va a pasar con esa familia? Yo creo que el panorama lo acabas de pintar, William, y realmente yo no creo que... bueno, creo que voy a tomar mejor tu primera propuesta de visualizar mejor las cosas. Ok, siguiendo tu línea, realmente el país no va a crear condiciones para una recuperación mientras se sigan tomando tierra. Esta semana pasada hubo muchas tomas de tierra, incluyendo otra finca, la quinta de Cohen, un empresario. No va a mejorar aunque ya lo desmintió Aduana. La verdad es que el director de Aduana no tiene mucha credibilidad como para que se lo demos 100%. Tampoco el concepto. Por lo menos para mí sí, pues tiene más credibilidad. Tiene más credibilidad que Eddie Medrano. Eddie Medrano, Dios mío. Pero pues, si era un matrimonio con Aguirre. No, si Aguirre mandaba en Aduana. Toda la vida aquí fue conflicto con Aduana, hasta que inclusive llevaron a aquel negocio corrupto de los escáneres, ¿te acordás? Eso hace como 4 años. Bueno, los últimos 4 años toda la vida ha habido presiones. Aguirre llegaba ahí y solito le desabonaba todo. Que me disculpe la K-Stop, que nos está viendo y dice que cuando nos metemos a esta discusión no se entiende nada y que por respeto a los oyentes... Vaya, ahora sí lo reclamamos. No, estamos hablando nosotros. ¿Verdad? Por eso miren qué comedido ha venido el día de hoy, porque me parece que la Margarita ya nos pegó un jalón de chaqueta la otra vez, ahora lo hace una persona muy respetada. Y bueno, volviendo al tema, William, yo no veo que realmente cosas como lo que ocurrió ayer en Huigalpa, ¿no? Un incidente confuso, pero obviamente 2 grupos con armas, recientemente armados, se enfrentaron. Dice la policía que intervino en ese conflicto, que no fue con ellos, y terminó que un muerto y 6... No solo la policía lo dice, los periodistas de Huigalpa también lo dicen. Bueno, entonces... ahí hubo 2 grupos armados que se enfrentaron, ¿verdad? Otra versión, la policía... Y dice otra versión que es que la policía estaba tratando de desarmar a estos grupos y le respondieron a balazos. Mira lo que ocurre. Ayer en Granada un grupo de periodistas estaban dándole cobertura a una manifestación antigubernamental ahí frente a la Petronic de Granada. Llegó la policía, los parapoliciales, y empezaron a golpear a todo el mundo. Se llevaron a los que estaban en la manifestación, se llevaron al periodista de Canal 10, a Collado. Golpearon a ese y a otros colegas. Yo no veo voluntad política realmente para resolver las cosas, ¿verdad? Para enfrentarlas. Ahora, las despedidas de médicos, pues te digo, ¿y dónde cree que vamos a sacar médicos? Tal vez pues que están pensando en Cuba también como solución a un conflicto, traer médicos cubanos, pero haber corrido decenas de médicos en estos días solo porque participaron en curar heridos, me parece la decisión más torpe de todas. Mira, cuando estaba el conflicto en lo más vivo,
Me pasaron una información que sujeta a confirmación. Había más de 100 médicos participando voluntariamente en la cura de heridos, en UPOLI, en la UNI, en los hospitales, en las casas, y ahora los están corriendo a todos por esa razón. No es cierto. Entonces, ¿por qué? Lo de Inotepe es por otra razón. Inotepe es por eso. Los 40 médicos que fueron, los 40 trabajadores de la salud, porque hay de todo ahí, que fueron despedidos, participaron en la toma del hospital con los tranqueros que se tomaron el hospital y ellos participaron. Y hay fotos donde ellos se tomaron esa foto y las publicaron. Hay fotos. Ellos. Todos sabemos que es por otra cosa. Y están corriendo gente también y hay una actitud represiva a nivel nacional. Se meten entre las casas y andan sacando gente de sus casas. Sí, lo que se está viviendo es un horror que ha sido bastante silenciado por la mayor parte de la prensa, pero hay horror entre la gente. Yo te decía por eso, el silencio, a mí me preocupa este silencio que está ahorita, ¿no? Pero ha sido silenciado. Sí, la prensa lo dice, el Nuevo Diario, el Canal 10, bueno, el Canal 12, el Canal 99, el Trinchera Noticia, La Calle, silenciado. Hablé de los medios, de los medios del gobierno y otros medios, ¿verdad? Partido esto, ¿cómo está como una sociedad partido? En todo caso, si nosotros tratamos de volver si tratamos de visualizar qué va a ocurrir, bueno, puede ser que a la vuelta de una esquina volvamos al diálogo con actores nuevos, como organismos internacionales. No creo que nada de eso vaya a significar un alivio para el país. Todo diálogo pues trae la esperanza de que esto se va a resolver, y es posible, pero yo no lo veo porque este recurso de descalificar un diálogo para volverlo a hacer a tu gusto, sencillamente es ganar tiempo y no adelantar las elecciones. No va a haber adelanto de elecciones, aquí hay que esperarse hasta el 2021, eso es mi impresión personal, y el presidente va a hacer todo lo que pueda hacer para llegar hasta el 2021 sin adelantar las elecciones. Y está en su legítimo derecho. Bueno, el demócrata haría otra cosa, ¿verdad? Pero este no es demócrata. Pero la Violeta cuando estuvo, ¿te acordás cuando estuvieron aquí la barricada que pasaron? Eso fue el transportista, la Violeta planteó renunciar. Eso era sonada. Eso era sonada, ¿y cómo le llamaría entonces? Entonces lo de ahorita, ¿cómo le llamaría? ¿También a sonada? Yo creo que esta fue una revolución social. Había que tener dos primas. No. Entonces, lo que pasó en los 90 era sonada. Y lo que pasó ahorita es revolución. Bueno, como que Rachel, ¿verdad? Como pero si te estoy poniendo las mismas cosas, barricadas, enfrentamiento con la policía. No ocurrió eso. Lo que hoy vi, lo que estamos viendo, yo te digo, yo estoy orgulloso de esta nueva generación de jóvenes. Realmente nos han dejado sorprendidos a todos. Esta generación juvenil ha superado inclusive a la de los años 70. Porque se fueron a las calles sin armas a pretender derrocar un gobierno para buscar una democratización. Eso a mí me parece que es un avance enorme. Te digo, es un orgullo contar con esta juventud, porque sabes que puedes estar con ellos hasta el final, pues. Y yo creo que va a estar hasta el final, independientemente del desenlace. Desafortunadamente con muertos, ¿verdad? Mírate, entre paréntesis, hay manifestaciones en Rusia y ustedes ya saben por qué, ¿verdad? Ayer hubo levantamiento en todo Rusia. En todo Rusia. Hubo manifestaciones porque el presidente Putin... Manifestaciones, ok, pero levantamiento. Bueno, como le queráis llamar. Se lantó de sus sillas, pues se levantó de sus sillas y de sus camas y se fueron a una marcha. Si lo quieres ver así, ¿verdad? Bueno, eufemismo, pero en fin. No. ¿Y por qué hay un levantamiento nacional? Porque así lo dice la agencia Reuters. El cable que le dio fue el de la agencia Reuters. Y la Reuters es independiente. Porque, la descalificación de nuevo. Es decir, es que si no se descalifica... ¿Pero de quién es la Reuters? A ver, ¿de quién es? De tu gobierno. ¿Y por qué hay manifestaciones en Rusia el día de hoy? Porque el presidente Putin anunció que iba a elevar la edad de retiro del seguro social ruso, y ahí está la gente en las calles.
Pues yo no sé en qué momento va a empezar a dispararle, pero ayer por lo menos hubo manifestaciones y no le dispararon. Con lo que estamos hablando. Solo un paréntesis te dije para que veamos actitudes. Putin no es un demócrata. Están reclamando aquí que estamos muy desordenados, que no. Ok, pues. No, y ahí. No, ya terminé, pues. En tu paréntesis, no, pero estaba en lo demás. No, ya. Voy a seguir más adelante para no monopolizar. Pues. Para soltar un poquito la guitarra. Mira, yo no estoy de acuerdo con el despido de los médicos. Por lo menos yo conozco, en el caso de León, conozco al doctor Javier Pastora, al doctor Gustavo Erdocia y a la doctora Rosario de Pastora. Los conozco hace más de 20 años a los tres. Puedo decir que es gente con calidad de personas, calidad profesional, calidad moral, los tres. Y me refiero a ellos tres específicamente. Y me parece incorrecto, me parece injusto haberlos despedido, especialmente por cuanto ellos aportan no solamente el conocimiento, sino que aportan sus relaciones con otros médicos para traer brigadas médicas al hospital EODRA de León. Lo que me parece que es una pérdida para el hospital en este sentido, porque yo no sé si estos médicos van a continuar gestionando recursos y brigadas médicas para León, pues, en este. No, yo creo que es muy triste, por decirlo menos, que se despida gente por razones políticas. Totalmente. Ese es un retroceso enorme. Otra cosa es si hubo, porque yo distingo por eso lo que ocurrió en Jinotepe de lo que ocurre en León. Para mí son dos casos diferentes, ¿verdad? Pero lo de León, la inmensa mayoría de los médicos que estaban ahí, que se incorporaron a las protestas de abril, sobre todo en abril y mayo, después ya no fue tanto, ¿verdad? Me parece insólito pues que vos los despidas por razones políticas. Otra cosa, yo no conozco el tema laboral, no lo conozco, no sé si hubo abandono de trabajo, si no, eso no lo sé. Lo que sí sé es que si el argumento es que por razones políticas te va, me parece que es un retroceso. Totalmente, y esto es porque he iniciado una campaña, por lo menos a través de las redes, pidiendo a los que no están de acuerdo con este gobierno y que están trabajando en instituciones del gobierno y del Estado que renuncien a sus puestos, antes que los corramos, dice la campaña. Lo que trae más inestabilidad al país, me parece a mí. Pero que en las redes sociales se dice cualquier estupidez. Sí. Y eso es. Pero esa estupidez está reflejando parte de la realidad que hay en este momento. En el caso de los médicos, que yo también estoy en contra total y absolutamente que por razones políticas se despide una persona. Y ese es un ciclo terrible que hay que acabar con eso en este país. Es decir, yo entiendo en el 90 fue cacería, ¿verdad? Alemán fue cacería. Por favor, esto es un ciclo con el que hay que acabar. Y que parecía haberse acabado, Tirsa, porque cuando entró este gobierno no despidió gente de las instituciones. Por eso no hay despidos. Por lo menos no hubo los despidos masivos que hubo en los otros gobiernos, no hubo. Es cierto, a ver, yo entiendo los cargos de confianza, que son cargos de confianza, y así está establecido incluso en la ley. Pero bueno, quiero centrarme en lo de los médicos. Yo creo que ese asunto tienen que reconsiderarlo. O sea, jugar con la dignidad de las personas, no importa quién sea, pero bueno, estamos hablando en este caso de los despidos de médicos, que eso debe de pararse, debe reconsiderarse. Si hay casos particulares, ¿verdad? Pues revisen los casos particulares, pero no puede haber cacería de brujas. No me puedes correr a mí porque pienso distinto a vos o porque apoyo una cosa y otra no. Pues eso no tiene sentido. O una enfermera. Correr si no respondo profesionalmente. O sea, si vos a mí me demostrás que yo robé, que no cumplo, que soy pésima y que de manera deliberada causé un daño X, o sea, correme, pero demostrámelo. Pero no porque fue una marcha. Entonces, ¿en qué país estamos? Eso no puede ser. Eso dice mucho de los que toman ese tipo de decisiones. Y no debe ser, pues.
debe de revisarse. Además, yo he visto esa campaña, y me parece una campaña estúpida. Totalmente. Estúpida. Sí. Estúpida. Decir, de que corran a todo el que participa en una marcha o porque no está apoyando al gobierno. Ya, espérate, ahí. Es como paréntesis, yo he visto algunas estupideces. Entonces, por ejemplo, suponete, pues, los opositores van a ir al Salvador Allende, antes de que pasara esto, iban al Salvador Allende, ponerle, le tomaban una fotografía y le voló riata al gobierno, y mirá, están y si le caso los parques son para el frente. Eso ha dejado esta situación, es decir, todo el mundo anda crispado, porque del otro lado tampoco son inocentes, y espero que no me digan, como vos sos sandinista, entonces opinás de esa manera, ¿verdad, Javier? Pero de todo el mundo anda crispado. Hay una situación ahí en el ambiente que no es positiva, que no abona mucho. Y con este tipo de cosas, como en el caso de los médicos, que son, es un sector tan sensible, tan delicado, tiene sus particularidades. Entonces yo creo que no ha sido la mejor decisión. No ha sido la mejor decisión. Ahora, con el tema de incorporar a otros sectores, yo creo que sí, y no es que dividan, porque esa ha sido la práctica, no. Los campesinos, los productores tienen mucho que decir. No solo los del COSEP. Uno de estos días me llamó muchísimo la atención y dije, tiene razón este hombre. El presidente del Banco Central se reunió con el sector forestal. Entonces, al finalizar la reunión salió uno de los que estaba ahí y dice el hombre, no recuerdo cómo se llama, me pareció buena, nosotros tenemos muchos problemas, tenemos muchas cosas que decir, pues planteamos nuestras preocupaciones, un montón de cosas, los permisos, los atrasos, todo, porque dice, por primera vez a los pequeños nos toman en cuenta, porque hasta hace poco, hasta abril, solo se reunían con los grandes, con la Cámara del sector, con los grandotes, y nosotros teníamos serios problemas con los permisos, con la aduana, con un montón de cosas que no, y era hora de que nos tomen en cuenta. Entonces, yo creo que los productores tienen mucho que decir, los pequeños y los medianos productores tienen mucho que decir. Ahí están las mujeres que desde hace años están esperando las tierras, una ley. Nunca, jamás las escucharon, tienen mucho que decir. Los militares retirados. Los trabajadores, los sindicatos, es decir, un montón de sectores que tienen, o sea, claro, no podés hacer una asamblea, porque es un cuento de nunca acabar. Pero son acciones de gobierno, sí, son diferentes. Y en el caso de la costa Caribe, hay que tomarlo en cuenta, porque hasta ahora los dos que están ahí de la costa Caribe únicamente han llegado con planteamientos de otro tipo, pero no en los grandes problemas que tiene la costa Caribe, el tema de su autonomía, el tema de los recursos naturales, de la inversión, de una serie de cosas que son importantes. Por eso yo creo que debe de redefinirse, porque se trata del país, de echar adelante el país, no aquí te doy el 50, te doy el 40, me quedo con el 60, no, es redefinir las cosas y empezar a echar adelante desde las elecciones, no sé si reformas constitucionales, no sé si referéndum, no lo que sea, pero para empezar a echar adelante el país y escuchar a todos los sectores que tienen muchas cosas que decir. Bueno, yo he escuchado a la vicepresidenta también decir que, o llamar al país a que no actuemos con venganza, y digo actuemos toda la sociedad, que hay que actuar con, ¿cómo fue que dijo? Con, pues, perdón y reconciliación. Perdón y reconciliación. Sin embargo, a la hermana de la esposa de Fajardo, o sea, la cuñada de Fajardo, que era la directora administrativa de la Embajada de Nicaragua en Washington, la despidieron por ser la hermana, la cuñada de Fajardo, el de Masaya, que está en juicio porque su hermana está en juicio. ¿Cómo se le llama eso? Sí, algún nombre tiene, ¿no? Y luego despidieron a 2 personas más de la embajada. Un caso, te cito, pues no voy a citar más porque realmente hay que acompañar la palabra con la acción, y vos no te puedes empezar a dar discurso anti-odio, a favor de la reconciliación, si estás actuando de otra manera, ¿no? Sin dar el ejemplo, y el ejemplo fundamentalmente es
es dar un paso adelante, ¿no? Y vos establecer, pero realmente este país necesita acciones, y acciones de todos lados, pues no quiero decir, porque efectivamente tampoco hay santos y demonios aquí, pues como a veces se nos ha pretendido decir que los unos son los demonios y los otros son los santos, pero en fin, pienso que además de la visión catastrófica que tenemos, sí tenemos una visión y de corto plazo sumamente positiva, porque esto sí se puede resolver. Pero ya no vamos a reponer ni los muertos, ni el que recibió una bala. Ese dato que me impactó de uno de los párrocos de la Divina Providencia, de que se taparon 130 hoyos en el techo de la iglesia, me pareció impactante porque fue un milagro entonces, que habiendo 100 personas dentro de la iglesia y 130 impactos de bala en el techo, no hubiese más muertes, pues. Algo está protegiendo a Nicaragua y obviamente ustedes saben quién es, pues no quiero lastimar mucho a los agnostistas que hay aquí, pero en fin. Aquí hay uno que pregunta que si hablaste con Dios, dice, porque como los obispos están más cerca que si... Todos los días trato de hacerlo, ¿verdad? No, con la oración, ¿verdad? Están más cerca. Entonces, veamos, si efectivamente las elecciones van a ser hasta el 2021, quiere decir que 2019, porque yo no contaría con 5 meses ya para terminar el año. Realmente diciembre nunca he contado, sí, excepto para fiesta y para bandidencia, ¿verdad? Pero yo creo que ya pasando el 15 de septiembre aquí se acabó. Si en septiembre no están las mercaderías de Navidad en sus puestos, en las bodegas, el fracaso comercial de diciembre va a ser espantoso, porque normalmente así se pauta, ¿no? En septiembre tienen que estar entrando los furgones, en octubre ya tienen que estar en la bodega, porque las campañas de Navidad en los últimos 3 años han comenzado en septiembre. Sí. Y yo no veo ambiente para que esté llamando ahorita a celebrar la Navidad Pero es que sería de lo más... Esta va a ser una Navidad triste, definitivamente. Sería, ¿verdad?, terrible ver... Pero, ok, si nos ubicamos en el 2021, quiere decir que 2019, el año electoral va a ser 2020 y el año 2019 va a seguir siendo de discusiones tras discusiones y pleitos. En paralelo va a estar la represión, porque indudablemente desde que el gobierno pasó una ley para acusar de terrorista a todo el que levanta la voz, pues elevó la parada a un nivel de represión que nunca se había visto. Pero bueno, eso significaría que la inestabilidad causada por la indefinición del futuro de este país va a terminar de rematar a sectores que ya están en alas de cucaracha, como turismo, el mismo comercio, entre otros. O sea, aguantamos 2 años, yo lo veo difícil, pues, que el país aguante en estas condiciones 2 años más, en términos de empleo, en términos de producción, en términos de inversión y en términos de estabilidad macroeconómica. El último informe, más bien la última plática que tuve con un economista me decía que se ha bajado mucho la fuga de plata, pero sigue. La gente sigue confiando en su colchón y las empresas se han ido. Ahora... ¿Leíste Trinchera el lunes pasado? Con Néstor Avendaño. Ajá. Sí, creo que traje los comentarios aquí también. Lo que pasa es que Néstor Avendaño dice recesión a la vista. No dice que estamos en recesión. Es que técnicamente él dice que tiene que ver más de un trimestre. 2 trimestres por lo menos. Sí. Y solo ha pasado un trimestre, pero te recomiendo el artículo de hoy. Bueno, es todavía más descriptivo en el escenario económico deteriorado que tenemos y más urgente el llamado que él hace para que nos sentemos a dialogar antes de que esto... Es que este es un problema político que se ha ido o tiene consecuencias sociales, consecuencias económicas, consecuencias sociales, y nos tiene a todos desbarajustados, y lo cierto es que lo que hay que buscar es una solución política a esto. Yo cuando oigo, por ejemplo, a Tirsa y a William acerca
las necesidades que tienen los diversos sectores, y que efectivamente el gobierno los está considerando ya ahora, porque a la pequeña y a la mediana empresa no los voltea a ver el gobierno ni con el rabo del ojo, y ahora sí los está considerando. Me parece correcto, me parece adecuado, pero esos son niveles de diálogo que deben de ser permanentes con todos los sectores, para lograr el avance del país. Pero hay un diálogo que es el que está pegado, que es el diálogo político, que empieza con las demandas después del 19 de abril, porque al 19 de abril o al 18 de abril las demandas eran otras. Efectivamente, yo creo que hay dos niveles. Yo creo que tiene razón Néstor. El diálogo político, efectivamente, la madre del cordero, lo cual no significa que el gobierno pueda seguir avanzando en el diálogo sectorial como debe hacerlo, pues, con la costa caribe, con las campesinas, con las mujeres rurales, es decir, las que están sin tierra, con los sindicatos agrícolas, es decir, que comience un diálogo sectorial como gobierno. Pero eso es una acción de gobierno, no es parte del diálogo político. Sí. Efectivamente son dos niveles diferentes, pues, y el diálogo político está trabado, porque hay dos posiciones, pues. Voy hasta el 2021, aquí están las reformas electorales, que básicamente la propuesta del presidente Ortega, y lo otro no, yo quiero de elecciones adelantadas. Antes era, yo quiero tu renuncia, ahora dicen, quiero de elecciones adelantadas, pues. Pero bueno, suponete, pues, están en esos dos niveles las posiciones de ambas partes, y ese diálogo político yo no veo que vaya a avanzar de aquí a diciembre, no lo veo, no parece. Por eso planteaba que esto huele más a elecciones 2021 y lo que va a llegar es un país distinto al que tenemos. ¿Y qué va a pasar después de enero, cuando supuestamente queda listo el tema del calendario cumplido con la OEA sobre las reformas al poder electoral? Es que ni siquiera sabemos qué se negoció con la OEA, porque el gobierno ha estado negociando a diferentes bandas, ¿no? Intentó negociar con Estados Unidos, le enviaron un delegado, el delegado le dijo, mire, la propuesta es que usted adelante elecciones. Él les dijo que lo iba a considerar y luego dijo que no. Pero eso es lo que se dijo, de lo que se había hablado. Lo cierto es que no hubo una declaración oficial sobre esto. Y acuérdate que la reforma de la OEA la iba a presentar la OEA en el diálogo y los obispos le dijeron que no. Eso no sé, no estoy claro. Lo dijo el monseñor Álvarez. Bueno, lo que sabemos es que efectivamente hubo... Yo pregunto porque lo que hay es un calendario que termina en enero. Es decir, por lo menos eso es lo que se anunció y se dijo, esto es lo que se va a hacer con estos y estos pasos, pero no hay para señales. Concluir en enero. Pero no hay señales de que se esté trabajando en algo sobre eso. Absolutamente pero ahí en la página de la OEA hay una declaración que dio uno de los que vino aquí en varias ocasiones a negociar con la OEA las reformas electorales. Ahí están en la OEA, la pueden buscar y verán que sí hay, quizás no al detalle, pero así ahí están consideradas ya, incluyendo un calendario que nos pone prácticamente en marzo, la posibilidad en marzo. O sea, es decir, el presidente Ortega, repito, abrió una ventana de comunicación con un congresista, ¿verdad? Senador. Esa ventana se agotó cuando del discurso de voy a analizarla pasó al me quedo. No recuerdo qué fecha fue, el famoso discurso de que no nos vamos, nos quedamos. Posteriormente vino aquí un delegado que fue el embajador Carlos Trujillo en nombre del Departamento de Estado y un sector de los republicanos a decirle adelante las elecciones. Antes de eso ya Carlos Pela y los empresarios le habían propuesto adelantar las elecciones. Antes de eso, los obispos fueron a su oficina y le dijeron adelante las elecciones, como propuesta. Pero todo esto vos lo habías contado ya hace varios programas, todo ese relato. Pues. Por eso, pues, pero solo lo estoy recordando, pues, porque las gestiones para encontrar una solución paralela a este asunto han caminado en dos vías, la pista del diálogo y la pista de las gestiones internacionales del presidente, que en dos ocasiones
las ha tirado a la basura cuando se planta en un discurso y hablándole a su gente le dice, no, aquí tenemos pantalones, aquí tenemos faja y aquí no fajamos. Es que yo pregunto esto de la calendarización o los resultados de esa calendarización con OEA, porque una cosa cierta es que el sistema electoral tal cual está en este momento resulta no confiable, y mucha gente ha dicho que no es confiable, ¿no? Entonces resulta no confiable. Ir a una elección X, Y, Z elección, un referéndum, un plebiscito, lo que sea que implique al sistema electoral, yo creo que en este momento ni para la elección del representante de grado en el colegio aceptan el sistema electoral tal cual está. No es tan malo el sistema, el malo es el que cuenta los votos. Pero en fin, el sistema pues como tal, porque lo que se ha propuesto es una reforma al sistema. Acuérdense que esto empezó cuando la reforma de la ley electoral del 95. Correcto, yo estoy de acuerdo en eso. La hizo Sergio Ramírez, el MRS, la hicieron los social cristianos de Agustín Jarquín y la hizo Toño Lacayo, la hicieron a modo para que les conviniera a ellos, y politizaron todo el sistema electoral, ellos lo partidizaron. Yo estoy de acuerdo con eso. Y así se quedó este asunto. Y la Contraloría y todo lo demás, todos los poderes ellos instituciones autónomas y demás. Y se los repartieron, además. Y se los repartieron, efectivamente después se los repartieron. Después vino la, ¿cómo se llama? La ley de... Marco. La ley Marco y acabó con eso. Por eso no sirve. Sí, entonces... Ese es el origen, pero nos metemos no ahorita a una elección anticipada con este sistema y no vamos para ningún lado, porque nadie va a reconocer los resultados. Puede ser estar correctamente diseñado, ¿verdad? El problema es que no hay confianza, el problema es que está súper cuestionado y te están pidiendo cambiarlo. Pero ahora, si lo discutiste con la OEA, si lo hablaste con la OEA, se acordaron una serie de pasos. Cuando yo digo no he visto señal, es que esos pasos no los hemos visto. Es decir, no se ha hablado de eso. No se ha consultado, no se ha hablado de eso, no se ha puesto sobre la mesa. El presidente de la República no ha dicho nada en relación a eso. Y eso se supone que es lo que acordaste, con la gente de la OEA. O sea, los partidos políticos que supuestamente estaban integrados a este proceso, a los partidos políticos los han descalificado, y los ha descalificado la oposición. Lo que hay que hacer es pulverizar a este Consejo Supremo Electoral y reconstruirlo de cero sobre la base de un organismo técnico. Ya no puede ser más un organismo... volver al Consejo de 1990. Podría ser, a una especie de ese consejo, pues, que era politizado también, porque eran miembros de partidos. Pero no puedes cuestionar a Mariano Fiallo, jamás. Sí, lo puedo cuestionar. No puedes cuestionar a Mariano Fiallo, jamás. Pero mira, a ver, ¿por qué no? Es que también a veces nos perdemos. El sistema electoral no es el Consejo Supremo Electoral, esa es la cúspide. Así es. Pero hay todo un andamiaje que está en manos de los partidos, aparte de eso, ¿no? O sea, empieza en la cedulación y termina en el escrutinio, pero empieza en la cedulación, y todo eso tiene que peinarse, pues tiene que haber un nuevo marco legal que debe ser negociado. Yo esperaría también que no hagamos, cuando el Frente Sandinista obtuvo mayoría parlamentaria absoluta en el 2011, ¿se acuerdan? Que la obtuvo, volvió a tener ahorita en la de 2016. Yo esperaba que todas las leyes, que todos los procedimientos que ahí se aprobaran fueran debidamente consultados con los ciudadanos, que los diputados fueran a los barrios, fueran a contar, mira, estamos discutiendo esta ley, que solo llegan 10 personas, pues que solo 10 personas se discuta, pero estamos haciendo esta ley, ¿qué pensás vos? Sobre todo leyes importantes. Te voy a dar un ejemplo. ¿Te acordás de la reforma energética de este año? Nos amparan un montón de cosas. Los diputados se despacharon solo con el gobierno y los ciudadanos totalmente al margen. Yo espero que si va a haber una reforma electoral sea adecuadamente discutida con todo el mundo. Por la vía de cabildo, yo no sé cómo, por un procedimiento, pero que todo el mundo participe, que no sea un cuchubaleo cupular,
porque volvemos a las mismas. Pues aquí de democracia participativa en Nicaragua yo no la conozco. Pues aquí es democracia parlamentaria y de cúpulas, más nada. Pero José Cuchú aliaba con el gobierno, se despachaban hermosos, se repartían cargos y el resto de la sociedad aparte. Yo no veo democracia parlamentaria con 72 diputados diciendo sí a todo lo que le mandan. Eso no es democracia parlamentaria. ¿Te acuerdas que así era con los liberales? Sí, nunca tuvieron 56 mayoría. 56 tuvieron, 55 tuvieron. No, es historia más larga, pero nunca tuvieron realmente una 72 diputados. O sea, nunca tuvieron. Eso no es una democracia, eso es una dictadura parlamentaria. Pero fue lo que sucedió en el 95 y por eso estamos donde estamos en este momento. Yo estoy de acuerdo con ustedes, ahí se pervirtió totalmente el sistema. O sea, no me quiero meter ahorita a una discusión filosófica sobre qué concepto de modelo democrático queremos tener, pero realmente la actual constitución y del 87 para acá, todas las constituciones o la constitución reformada tantas veces han dicho que el sistema de partidos políticos es la columna vertebral de la democracia, y aquí lo que ha habido desde 1995 es una constante sabotaje a ese sistema, porque los partidos pequeños han querido que la democracia sea de partidos pequeños, de alianza, como que si esto fuera Alemania o fuera un país parlamentario de otro tipo. Pero además de eso es querer llegar al poder a través de otras vías que no son las democráticas, y la única vía democrática es aquí el que tiene más votos. A mí sí me gusta el concepto de que el que saca un voto más es el que gana la presidencia, no aquel de que si sacas 40 con una diferencia de 5%, etcétera, etcétera. Todas esas fueron invenciones para potenciar a los partidos pequeños a fin de que las alianzas pudiesen ganar en una elección, dándole a los chiquitos el poder que la verdad nunca tenía. Las rémoras nunca van a ser igual que el pescado grande al que le van comiendo lo que sobra, ¿verdad? Pero en todo caso, además de esa discusión filosófica, que yo no veo que la vayamos a tener, porque aquí la discusión es otra, realmente nunca ha habido voluntad de diálogo con la gente, y es algo que tocaba Monseñor Silvio Báez, y espero que no se persigne ahorita, cuando decía ayer, el presidente tiene que rendir cuenta, el presidente tiene que dialogar con su gente, que desde el 2014 le presentaron un documento en que el presidente tiene que ir ahí a la gente y hablar con ella y decirle lo que piensa, que es el concepto más o menos que vos habías planteado. Sí, pero una cosa es la gente y otra cosa es los obispos, papito. Los obispos no son la gente, los obispos son ellos. Monseñor Báez lo que dice es que el presidente no puede eludir rendir cuenta y de hablar con la gente, él tiene que ir y hablar con las personas. Totalmente de acuerdo. Que me extraña esa coincidencia entre ustedes dos, pero en fin, a mí me parece pero no me digas que ahora que porque los obispos plantearon una cartita al niño Dios en el 2014 hay que hacerles caso. No, y hay que hacerles caso porque eso es razonable, porque es constitucional, hombre. No, si estoy hablando de la del 2014. Exactamente, porque es constitucional. Pero es que hablaban en el 2014, ¿no te acordás? Cuando fueron a la anunciatura y ahí Daniel Ortega se burló de ellos, le recibió el documento, lo metió en un folder y nunca lo volvió a ver. Y ahí lo que le pedían era diálogo. Hace 4 años. Por eso, porque estás hablando se pudo haber evitado todo esto, probablemente si ha escuchado a los obispos. O aquellas voces razonables que le dijeron hay que dialogar. Y nunca lo quiso hacer. Pero porque lo digan los obispos no quiere decir que sea la palabra... Pues yo sí creo, y muchas personas lo creen. Pero estás viendo desde tu perspectiva de creyente, de tu posición de creyente, porque crees que los obispos no se equivocan, que son infalibles. Dice equivocadamente que los obispos son los que están más cerca de Dios. Sí, así es. Y quedamos claros, me parece, ese día que dijiste, más tarde logramos encontrar una declaración del Papa Francisco en la que habla que no necesariamente tenés que ni siquiera ser militante de la iglesia para estar cerca de Dios. Bueno, pero el Papa está más cerca de Dios que los obispos. Volviendo al tema, otro paréntesis, ¿verdad? Realmente fue satisfactorio, realmente una cosa que espiritualmente te llena ver a tantos evangélicos que fueron a la peregrinación del sábado a favor de los obispos, ¿no? Evangélicos que dijeron, aquí estoy, soy evangélico, mire, pero estoy con los obispos.
Me pareció grandioso también porque ese ecumenismo no lo vemos todos los días. No se ve realmente que puedan juntarse. Un tema que plantean oyentes me parece importante. Dice aquí alguien: hablan de los 50 médicos despedidos y los 400 trabajadores del sector energético despedidos por la misma problemática. Ellos también tienen mucha importancia. 400 despedidos, dicen, el sector energético. Dice, una, dos, desde Riva nos dicen de que la UPOLI va a cerrar en Riva como consecuencia de todo lo que ha ocurrido, y que va a pasar pues con los títulos, con las notas, con los muchachos que están a media carrera, y este es un verdadero problema también, creo yo, que afecta. Son los problemas periféricos, no sé. Pero fíjate que con el caso de los despedidos, de la empresa privada, qué sé yo, yo los diferencio, es decir, en el caso de los médicos, me vuelvo, intuyo, pues que por razones políticas, no veo otras mientras no hay explicación, y creo que esas explicaciones deben de darse, ¿verdad? Porque no los despidió el dueño de la clínica privada, los despide el Ministerio de Salud. Entonces debe de haber una explicación de por qué no solamente te aplico el 45 en tu casa a llorar y a berrear y a gritar que de todos modos estás corrido. Ahí debe de haber una explicación. Pero en la empresa privada, todos los días hemos estado hablando de la cantidad de trabajadores despedidos, que es terrible, y hay una desesperación de la gente. Del Estado no ha habido muchos corridos, porque no ha habido muchos corridos, pues no ha habido, muchos corridos, pero la empresa privada sí, la gran empresa privada está corriendo más a la gente. Pues estamos hablando de los bancos, estamos hablando de qué sé yo, pero están corriendo a la gente, y eso me parece terrible. Fíjate que te voy a dar la razón en la primera parte. Ustedes vieron la carta de despido de los médicos de León, ¿verdad? No cita por ningún lado el artículo. El 45. No lo cita. Fíjate que yo me fijé en las 8 cartas que fueron las que circularon, y inclusive la carta de despido del doctor Carlos Sánchez en Carazo. Un hombre de 39 años de ejercicio profesional, un especialista que no lo vas a reponer así nomás. Por ningún lado, son 3 párrafos, por lo menos la carta que firmó Judith Lejarza. La muchacha la mandaron al fuego sin ninguna experiencia, pero bueno, alguien quería tenerla ahí, ya sabemos quién, ¿verdad? Y la mandaron al fuego. Esa carta no cita el artículo, lo cual me parece no solo ilegal, sino injusto. Vos te tienen que decir por qué te corren. Pero en cuanto al sector privado, yo creo que debemos esperar más. Si la situación de indefinición política, y yo no percibo en el sector, vos decís son 2 cosas diferentes, de acuerdo. También Tirsa lo decía, en un caso es el Estado y en el otro caso son dueños de empresas, pero yo no percibo un ánimo de sacrificio también de los empresarios, de su ganancia, de que ellos se van a apretar el cinturón para evitar correr más gente. O a darle las grandes empresas no están dando alternativa a los empleados, es corrido o corrido. En cambio, las pequeñas empresas sí le están dando alternativa. Le dicen a la gente, mira, date de vacaciones, después se terminó las vacaciones, quédate 2 meses en tu casa, vamos a ver si se compone esto, pero no te corro. Le dan alternativa, le conservan la plaza, pero las grandes empresas simplemente corren. Y yo no veo que los dueños de Cinza o los Pela o los dueños de los bancos como los Zamora o el Ramiro Ortiz esté diciendo, yo voy a agarrar la faja, la ganancia la voy a reducir, la ganancia, no estoy hablando de la utilidad general, sino la ganancia la voy a reducir para favorecer el empleo de los trabajadores. No veo eso. Una señora dueña de una pyme, creo que es de Granada, aquí con todo, nosotros lo transmitimos como, bueno, Granada, pues con toda la situación que hubo en Granada. Ella se reunió con sus trabajadores y le dijo, bueno, no, a nadie vamos a correr, no han venido turistas, pero aquí vamos, vamos a hacer hielo, ya no podemos hacer comida, vamos a hacer hielo y vamos a ir a vender, pero aquí nadie se va. O sea,
alternativa. Y los que se están echando a tuto la crisis son los pequeños, eso hay que reconocerlo. Los pequeños y los medianos se están echando a tuto la crisis, han buscado alternativas que no la ha buscado la gran empresa privada. Eso me parece injusto, muy injusto, porque bueno, todos los días salen hablando que la democracia, que no sé qué, un montón de babosadas que dicen todos los días. Y no predican con espérate, pero bueno, déjame hablar a mí. Estoy hablando de ellos, ¿verdad? Con ese su discurso hipócrita que salen hablando un montón de babosadas, lo repito, y están corriendo un montón de gente sin buscar alternativa más que andate. Y los pequeños, las pymes se están echando a tuto la crisis y lo han demostrado todos los días, por eso es que hay que empujarlos ahorita, porque un montón de gente desempleada, eso es una barbaridad. Pero eso es lo que ha venido haciendo la pequeña y mediana y microempresa en este país en los últimos años. El 80% de la economía de este país hace más de 40 años. Bueno, son los últimos 40 años, descansa sobre las pymes. Las pymes, no sobre las grandes empresas. Gracias por ahorrarme la mitad de lo que iba a decir, ¿verdad? Porque efectivamente esa ha sido la realidad. Cuarta parte, ¿no? Pero no hay duda que yo no quiero volver y parecer maniqueo y parecer loco culpando al gobierno de todas estas cosas, pero efectivamente parte de las cosas que el gobierno no quiso ver, y el presidente Ortega cuando se plantaba en un acto que pudo haber cambiado la historia de este país, no lo quiso hacer, es precisamente visualizar todo este rollo dramático, porque no hay peor cosa que vos regreses a tu casa y le digas a tu mujer, me corrieron o me mandaron de vacaciones, y cuando vos te mandan de vacaciones en una empresa, vos sabés que al regreso lo que vas a encontrar es la famosa cartita. Mira, el presidente Ortega le dijo, Telesur fue, ¿verdad? Sí, a Telesur, que era urgente la reforma al Seguro Social, ¿verdad? Creo que lo mencionó, en algún lado lo mencionó, pero creo que fue en la entrevista de Telesur. ¿Cómo se te ocurre volver a tocar el tema del Seguro Social sin decir qué cosa va a venir? Entonces, ¿qué hicieron los empresarios cuando oyeron? Ahí viene el tema del Seguro Social, porque obviamente hay que tocarlo. Sí. Pues sencillamente vos decís, yo me protejo, no más contrataciones, aquel que tengo de manera temporal se va, porque le pasó a Hermis Morales, que es el presidente de los panaderos, le mandaron una cuadrilla del Seguro Social para ver a quién tenía asegurado y a quién no tenía asegurado, y todos sabemos que eso es presión política. El peor ejemplo sacaste ahorita. El peor ejemplo sacaste ahorita. Vos también eres descalificado. El peor ejemplo sacaste ahorita. Bueno, ¿puedo seguir? Sí. Bueno, entonces la descalificación primero, ¿verdad? Ahí es donde yo estoy. Yo veo la actitud, o sea... Canta vos, sí, pone como víctima. No, yo no soy víctima. Hasta la de Telesur descalificó. Sí, yo no soy... descalificaste a Telesur. Hasta Telesur descalificaste a pobre mujer. No, yo no dije que Telesur... No dijiste la bola pasada. Pues sí fue entrevista de bola pasada. ¿O les pareció que fue una entrevista privada? ¿Le pareció que fue una entrevista descalificar eso? Dijiste, ustedes sanitarios descalificaron. Presumió que venía en un avión privado de 12 plazas, se tomó videos dentro del avión y ella pintándose dentro del avión y el avión aterrizando en el aeropuerto. Dijo, ¿quién pagó ese avión? Si ha sido un hombre, no me pregunta. Seguí con Hermis Morales. No soy misógino, no soy misógino. El peor ejemplo pusiste ahorita, sí. Tengo esposa e hija y no puedo ser misógino porque además son las que mandan. Volviendo al tema, efectivamente, si el presidente hubiera dicho en ese momento, vamos a hacer una reforma al Seguro Social que nos va a beneficiar a todos, le hubiera dado tranquilidad. Pero cuando decís, tenemos que hacer la reforma al Seguro Social, pero además los empresarios ya no van a opinar como antes, que opinaban de todo, pero ahora solo los vamos a limitar a un área, vos como empresario captaste inmediatamente la señal. Pero es que no puede ser una reforma para darle gusto a los empresarios. Sí, por no puede ser, Javier, una reforma para darle gusto a los empresarios. Si estás hablando de una cosa que nos compete a todos, a todos los que estamos aquí, los únicos que no pueden tener, o sea, una reforma al INS como se estaba contemplando con solo la palabra, déjame hablar, ya te voy a hablar. No puede ser una reforma
al gusto y antojo de los grandes empresarios, y todos tenemos que ver en ese tema. Es gravísimo. El único concepto de reforma que tiene el presidente Ortega es subirle las cuotas obrero patronales. Espérame. ¿Y cuál era la propuesta del COSEP? Esa es su gran ¿Cuál era la propuesta del COSEP? Que no le subieran a la... No seas mentiroso, estás mintiendo de manera deliberada. No, yo no soy mentiroso. Claro que sí. Vos estás mintiendo. Incrementar las semanas de cotización. Eso proponía el COSEP. Aumentar la edad de jubilación, quitar las pensiones reducidas, reducir los programas de cobertura del INSS, todo eso lo propuso el COSEP. Eso está en acta, además de ahí, de Consejo de la Seguridad Social. Yo solo quería decir una cosa: si se hace una reforma del Seguro Social, yo espero que no ocurra lo mismo de abril. Es decir, que venga el Consejo Directivo del INSS, firme el decreto y lo publique el presidente. Yo espero que haya discusión con todos los que somos afectados, los jubilados, los pensionados, los trabajadores asalariados, todo el mundo, todos los que participamos en el seguro, y los empresarios también. Tienen que participar los empresarios. Una cosa que quiero decir con lo de la aduana, rapidito. Eso no puede estar trabado, porque está en ley. Si estás cuestionándolo, si no sé qué, un montón de cosas que hemos visto, deroga la ley. Pero mientras exista la ley, que le da una serie de facilidades a los empresarios, cumplirla. Bueno, bajo una dictadura no hay ley que valga, y eso es lo que estamos viendo. Cumplirla, porque ese es otro problema que estás creando. Bueno, pero aquí tocamos una cosa muy importante, que es las reformas que tienen que hacerse al sistema de seguridad social, y tienen que hacerse esas reformas. Si no, Tirce y yo, que somos los que todavía cotizamos, no vamos a tener la opción de no, es que ya Javier y William ya están más. Pues sí. Vamos. Esas dos propuestas de reforma, pero para el próximo programa. No, pero eso las traemos. Claro que sí. Muchas gracias por su sintonía. Ese tema, como especialmente el seguro social. Para prepararnos. Cómo no, muchas gracias por su atención, su sintonía. Nos vemos, nos escuchamos el próximo lunes. A los cuatro vientos. 4 profesionales de la información analizan, comentan, reflexionan y polemizan sobre los temas más importantes de la vida nacional e internacional. A los cuatro vientos.